Disculpa, ¿puedes decirme dónde vive el abuelo Mijail?, preguntó Anton a un transeúnte. El anciano miró el coche negro y luego al propio conductor. Su boca se movía rápidamente, como si estuviera masticando algo. Probablemente tabaco, si juzgamos por el olor. ¿Ves esa casa? ¿La de techo azul? El anciano señaló una antigua casa gris. Sí. ¿Vive él allí? El anciano asintió en silencio. Agradeciendo, Anton se dirigió a la casa indicada donde vivía su abuelo. Después de estacionar el coche cerca de la puerta, el chico se quedó dentro del coche pensando. Le pareció extraño que el pueblo estuviera vacío, ya que hace 10 años estaba lleno de gente, tanto jóvenes como ancianos. Ahora solo encontró a un anciano, a quien nunca había visto en el pueblo, a pesar de conocer a todos los rostros después de tanto tiempo. Quizás, claro, el anciano acababa de llegar aquí. Sí, mucho tiempo había pasado. Un sentimiento inexplicable surgió en su interior y no desaparecería hasta que Anton hablara con el anciano. No quería arruinar su visita a su abuelo, a quien no había visto durante mucho tiempo, pero realmente quería saber qué estaba pasando en el pueblo. Cuando salió del coche, un olor a podredumbre y hierro le golpeó la nariz. Anton miró a su alrededor, pero no encontró la fuente del mal olor. Quizás los vecinos tienen ganado muerto, eso podría ser lo que huele ahora, pensó Anton. Para su sorpresa, la puerta estaba cerrada con llave. Anton llamó varias veces al abuelo en voz alta. Hubo un momento de silencio hasta que se oyó un revuelo en el patio. Los pasos arrastrados y los gruñidos del abuelo se acercaban a la puerta. ¿Quién está ahí?, preguntó el anciano, sin prisa por abrir la puerta. Soy Anton, tu nieto, abuelo Mijail. La puerta se abrió un poco. Primero se asomó el cañón de una escopeta y luego el anciano en sí. Mijail se veía aún más canoso, su rostro estaba arrugado y sus ojos miraban con enojo. Sus manos, aunque temblaban, sostenían firmemente la escopeta. Era evidente que el abuelo estaba preparado para algo. Entra rápido, ordenó Mijail, abriendo completamente la puerta. El chico entró rápidamente y la puerta se cerró tras él. Mijail retrocedió, escuchando atentamente. Anton también agudizó el oído, pero no escuchó nada extraño. Abuelo, ¿qué pasa?, se sorprendió Anton. ¿No has oído nada? Sí, lo escuché, pero no me dijeron mucho. ¿Crees que todavía dicen la verdad en las noticias? Malditos, susurró el anciano, dirigiéndose hacia la casa. Siéntate, te contaré todo lo que sé. Entrando en la casa, Mijail se dirigió inmediatamente a la cocina. Dejando la escopeta sobre su hombro, sacó una botella grande de aguardiente de debajo de la mesa, la abrió y bebió un cuarto de la botella de un solo trago. ¿Quieres?, ofreció el abuelo su aguardiente. No, gracias. No bebo. Es una pena, pero está bien. Siéntate, no hay verdad en las piernas. Silencio. Abuelo Mijail tomaba un sorbo de vez en cuando, mientras Anton esperaba a que el anciano hablara. Solo después de que la mitad del aguardiente se hubiera consumido, Mijail se limpió los labios con la manga y miró extrañamente a su nieto. Los muertos vivientes están aquí, murmuró apenas audible Mijail. Encuentras maneras de sorprenderme. Anton no pudo contener una sonrisa. Los muertos están en todas partes. Donde hay una epidemia, habrá un poco más de ellos. No hay epidemia aquí, Anton.
El abuelo elevó ligeramente la voz. En el pueblo deambulan verdaderos muertos vivientes. Es decir, personas vivas. Como en las películas de terror. Sí, como en esas historias de terror que solías ver. Pero nunca vi ninguno de esos. Porque durante el día duermen en sus casas y por la noche van a casa del enterrador a organizar orgías sangrientas. Es absurdo, es difícil de creer. Yo también no creía al principio cuando todo empezó, pero luego fue demasiado tarde. Todo el pueblo desapareció, solo quedé yo y otro anciano. Bastante extraño, pero muy amable. Justamente lo vi cuando entré al pueblo. Todavía olía a tabaco de él. O te quedas en casa con puertas y ventanas bien cerradas o mascas tabaco si tienes que salir. El olor a muerte se ha extendido por todo el pueblo. ¿Y ese enterrador? ¿Hablas de Evgeny Prokofiev? Ese es el que digo. Pero ya no es el mismo que conociste hace tiempo. Vendió su alma al diablo para someterse a las fuerzas oscuras. ¿Pero por qué? Prokofiev era inofensivo, a pesar de su trabajo. El abuelo Mijail guardó silencio por un minuto, dando un trago de aguardiente, y miró por la ventana. El sol se estaba poniendo, la oscuridad estaba cayendo. Sí, Senka era así en un tiempo. Incluso después de la muerte de su hija, conservaba el optimismo, pero solo para aparentar. En realidad, después del accidente, cambió completamente. Sus ojos revelaban que algo había cambiado en su interior, simplemente lo ocultaba detrás de una máscara de alegría. Después de todo, fue el único que sobrevivió. Su hija se quemó viva en el coche y fue enterrada en un ataúd cerrado. Senka sonreía, pero era forzado. Todos lo veíamos, pero nadie decía nada. Después de los funerales, decidió involucrarse en asuntos oscuros. Antes de todo esto, solía hablar mucho sobre la vida después de la muerte, muertos vivientes y otras cosas horribles. Sí, podrías atribuirlo al hecho de que no pudo aceptar la realidad, por eso hablaba de tales tonterías. 2 semanas después, todo comenzó. Durante la noche, los muertos vagaban por el pueblo. Atacaban a la gente, devorándolos por completo, y aquellos que quedaban parcialmente intactos también se levantaban y caminaban. Intentamos luchar, y esto es lo que resultó. Se llevaron a todas las chicas jóvenes y todos los demás murieron. Así que todo el pueblo desapareció. Y todo esto sucedió en solo 2 semanas. Solo quedé yo y Víctor, ese extraño anciano. ¿Y cómo llegó él aquí?, preguntó Anton. De manera bastante inesperada. Durante todo el caos, de repente aparece Víctor como un trueno en un cielo claro. Se instaló en una casa vieja y abandonada al final del pueblo. Nadie ha vivido allí desde los tiempos de Stalin. Sale muy raramente. Todavía me asombra cómo sigue vivo. ¿Puede que esté en complicidad con Prokofiev? Cualquier cosa es posible, pero no afirmaré nada. Nuevamente, silencio. Fuera, ya estaba completamente oscuro. A lo lejos, se escuchó un rugido penetrante que no se parecía a ningún sonido humano o animal. El abuelo Mijail miró por la ventana una segunda vez, frunciendo el ceño. «Han salido», murmuró con malicia. Anton también miró por la ventana. Cerca de la puerta y la cerca, se agolpaba un grupo de personas, alrededor de 5. Pero todos parecían retorcidos, grises. Las lámparas estaban lo suficientemente lejos para poder verlos claramente. Rugían y olfateaban como animales salvajes.
Uno de ellos se acercó a la puerta. Intentó golpear una vez, 2 veces, pero la puerta no cedía. Entonces el desconocido comenzó a golpear la puerta y los demás se unieron a él. El abuelo Mijaíl se levantó de la mesa y se dirigió rápidamente hacia la salida. Anton miraba desconcertado tanto por la ventana como al anciano que se alejaba. La puerta de madera estaba a punto de convertirse en astillas. Mijaíl salió al patio y apuntó su escopeta hacia los que llegaron. Se escucharon disparos. Uno cayó, luego otro. Pero más vinieron en respuesta. Se acercaban a la casa, algunos lentamente, otros más rápido. Algunos cojeaban, otros caían y se levantaban mientras corrían. Lo que más asustó a Anton fue ver a algunos arrastrándose. Corrían hacia la casa con sus brazos, arrastrando sus entrañas detrás de ellos. Algunos incluso llevaban sus espinas dorsales colgando como una cola. Los gritos del abuelo hicieron que el chico regresara a la realidad. Al ver un hacha en el pasillo, la tomó rápidamente y salió corriendo de la casa. Mijaíl estaba luchando a toda velocidad, disparando contra los caminantes. Anton ahora estaba convencido. Manejaba el hacha con destreza y fuerza, apartando a los muertos vivientes. A veces lograba golpearlos. El hacha era una buena herramienta, pero no se comparaba con la escopeta. A Anton le resultaba difícil lidiar con los cadáveres vivientes, pero al menos el abuelo lo apoyaba. El patio estaba ahora lleno de muertos. Parecían no tener fin y seguían avanzando. «No tienen fin», gritó Anton. «Mientras tengamos fuerzas, luchamos», dijo con dificultad el abuelo Mijaíl. «Retrocedamos lentamente. A través del huerto podremos salir». Lograron llegar a la salida del huerto, pero los muertos también salieron de allí. Anton lo notó y reaccionó rápidamente, pero Mijaíl apenas tuvo tiempo de darse vuelta cuando lo atacaron por la espalda. La multitud de muertos lo rodeó, desgarrándolo en pedazos. La sangre salpicó en todas direcciones, empapando la tierra y todo lo que lo rodeaba. El anciano ni siquiera soltó un grito, los muertos lo devoraron ansiosamente, masticando ruidosamente. Anton, en estado de shock por la muerte de su abuelo, siguió cortando con fuerza, abriéndose paso hacia la salida. Desde el huerto, aún salían más muertos vivientes. Eran muchos, pero Anton intentaba mantenerlos a raya con el hacha, apartándolos. Por todo el pueblo había un gran número de muertos. Frescos, parcialmente descompuestos y completamente podridos. Sin ojos, con cráneos expuestos, cubiertos de piel podrida y negra, sin piernas, sin brazos, con vientres abiertos, costados desgarrados, con el pecho abierto mostrando los pulmones y el corazón. Algunos estaban sin entrañas, sin la mitad de la cabeza, con huesos y costillas sobresaliendo, flacos y hinchados. Un verdadero desfile de la muerte, cualquier tipo de muerto para todos los gustos. Víctimas de incendios, ahogados, fallecidos por causas naturales, víctimas de psicópatas asesinos. Todos ellos vagaban por las calles, extendiendo sus hediondos brazos hacia el único ser humano vivo, Anton. Aturdido, luchaba continuamente, apartando a las hordas de muertos vivientes. A lo lejos, se escuchaba un sonido incomprensible, un aullido largo y malévolo, atrayéndolo hacia sí. Aunque era insoportable para los oídos del ser humano, Anton lo soportaba. Decidió orientarse por el sonido, pensando que así podría encontrar la fuente de todo este mal. El sonido provenía de la casa del enterrador, Eugenio Prokofiev.
Dentro había una luz azulada y se escuchaban gritos, gemidos y rugidos. Allí se dirigió Anton. Lamentó no haber conseguido un rifle después de la muerte de su abuelo, pero decidió intentarlo de todos modos. Le resultaba difícil creer lo que estaba ocurriendo. Prokofiev era un buen hombre. A pesar de trabajar como enterrador, era una persona amable. Construía juguetes para los niños en su tiempo libre y los regalaba, los quería mucho. Y a su hija Oksana la adoraba. Anton había querido confesarle su amor hace mucho tiempo, pero no tuvo la oportunidad. Tuvo que dejar el pueblo para estudiar en una prestigiosa universidad y conseguir un buen trabajo. Pero antes de irse, prometió a Oksana que regresaría por ella. Ella prometió esperar, y Prokofiev estaba listo para darle su bendición. Pero no llegó a tiempo. Al irrumpir en la casa del enterrador, Anton estaba dispuesto a pelear. Por todas partes había muertos vivientes violando a jóvenes chicas. Muchas estaban indefensas, algunas todavía intentaban luchar, pero solo recibían mordiscos. La visión de las jóvenes desnudas excitaba aún más a los muertos vivientes. En medio de toda la bacanal se encontraba Prokofiev, semidesnudo, con el cuerpo desgarrado. Un ojo estaba salido, el otro estaba medio fuera de la órbita. De sus labios fluía un espeso líquido escarlata. Cuando abría la boca, mostraba una mandíbula desdentada. A su alrededor, chicas muertas se retorcían, extendiendo sus manos hacia él. También había algo parecido a un altar, donde yacía el cadáver medio descompuesto de Oksana. Prokofiev murmuraba algo, extendiendo sus manos hacia adelante, como si estuviera rezando y mirando fijamente a su hija muerta, buscando signos de vida. «Ah, tú». Anton apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando de repente la tierra tembló. Cayó al suelo, soltando el hacha. El hacha rodó hacia algún lado. Prokofiev levantó la mirada rápidamente hacia él, sonriendo desagradablemente. «Llegas tarde, Anton», dijo con una voz sepulcral y fría, «ya es demasiado tarde». «Maldito». Anton buscó desesperadamente su arma, pero los muertos seguían acercándose. Prokofiev se rió repugnantemente. Detrás de él se abrió un portal carmesí. Desde allí salieron corrientes de aire blanco. Parecía como si alguien intentara romper una pared. La grieta se hacía cada vez más grande, destellando en todos los tonos de rojo. Después de un rato, una especie de tentáculo marrón y espinoso emergió de la fisura y se enrolló alrededor del cuello del enterrador, arrastrándolo hacia el portal. El pasaje se ensanchó y apareció la cara de una criatura, parecida a la de un monstruo marino aterrador. El cuerpo era una masa de tentáculos de diferentes tamaños. Era lo suficientemente grande pero lento. Poco a poco salía de la fisura, extendiendo sus asquerosos apéndices hacia cualquier cosa, arrojándola en su enorme boca. Incluso Oksana muerta no fue una excepción. Anton miraba fijamente a esta criatura de otro mundo. Su cuerpo no respondía a su mente, que le decía que huyera de ese lugar espantoso. La criatura parecía haberlo hipnotizado, como una serpiente a su presa. Podría haber sido otra presa, si alguien no hubiera colocado su mano en su hombro. Anton dio un respingo y se dio vuelta. Era Víctor. Sonreía alegremente mientras miraba al chico. En su otra mano sostenía un extraño rifle, con una bayoneta con un patrón extraño, un cañón largo y delgado, y un cargador bastante pesado. «Corre, muchacho. Aquí está mi trabajo»,
Después de estas palabras, el anciano empujó al chico hacia la puerta. Las palabras de Víctor tuvieron un efecto mágico en Anton. Nunca antes había corrido tan rápido. Todo se volvió borroso ante sus ojos hasta que corrió a la casa de su abuelo, se subió al auto y se alejó. Hubo una huida rápida. Anton todavía estaba en estado de shock hasta que llegó a la pista. Antes de desaparecer en el tráfico, Anton se detuvo y salió del transporte. El humo salía del lado de la aldea, brillando ahora negro, ahora carmesí. Lágrimas frías rodaron por sus mejillas. Ahora su pueblo natal ha muerto bajo la embestida de los muertos y una criatura terrible, y nadie creerá su historia, lo considerarán loco, lo arrojarán a una habitación con paredes blandas. Tal vez incluso peor, te matarán por revelar la verdad de lo que sucedió en el pueblo de Visco. ¿Y Víctor? ¿Puedes volver por él? Con él habrá más posibilidades de revelar toda la verdad. No te atrevas. Una voz desconocida vino detrás de él. Anton se dio la vuelta, pero no había nadie detrás de él. Rápidamente subió al auto y se fue, dejando al viejo Víctor para luchar contra el mal universal. Claro, Anton nunca olvidará esta historia y la conservará hasta su muerte.